Café Jurídico, episodio 83. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hoy martes, día 12 de enero, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! En plena fiesta navideña me entró en el despacho un asunto de familia que tenía un señalamiento para medidas provisionales coetáneas previstas para este próximo jueves, día 14 de enero. El caso es que el cliente estaba sorprendido de que todo fuera tan rápido. Llegó al despacho referenciado por otro cliente y en la primera cita me dice: ¿esto es normal? ¿Que a finales de diciembre recoja una notificación de demanda de divorcio y a mediados de enero ya tenga un juicio? Además, en la propia notificación que me han hecho me dicen que tengo un plazo de 3 días para proponer testigos y otras cosas más. Obviamente la comparecencia que tiene el día 14 solo es, en principio, salvo que me dé acuerdo por el que se establezca otra cosa, para otorgar medidas provisionales coetáneas que su expareja había solicitado junto con la demanda de divorcio. Y claro, esto que los abogados vemos tan normal, pues tal vez no lo sea. Si nos paramos a pensarlo, es cierto que para alguien que sea ajeno al entorno jurídico puede provocar cierta tensión, porque en cierto modo, como me transmitía el cliente, es ver cómo se precipitan las cosas a un ritmo vertiginoso y sin esperárselo y ni estar preparado ni nada, uno se encuentra hablando de repente de asuntos muy importantes que tienen una gran repercusión en la vida. Suele decirse que la justicia retardada es injusticia manifiesta. Por eso es muy importante que en un procedimiento judicial no se produzcan retrasos injustificados y que no se difiera el fallo. Esto es fundamental en todos los órdenes jurisdiccionales y con independencia de la materia. Ahora bien, lo cierto y verdad es que por el propio devenir de un procedimiento, por la complejidad de determinados asuntos y bueno, por el estado actual del sistema judicial y muchos otros factores que podríamos tener en consideración desde luego, hay cuestiones que se demoran más de lo que uno quisiera. Los asuntos de familia contenciosos suelen ser procedimientos largos y con una cierta complejidad que viene dada por muchos factores, entre los que cabe destacar indudablemente la carga emocional que tienen. Sin embargo, pese a ello, hay una serie de cuestiones que deben ser reguladas con una cierta celeridad, como son las medidas paternofiliales, que no pueden esperar tanto tiempo como podría demorar la resolución del pleito principal. Por eso, en este tipo de procedimientos es muy habitual solicitar medidas provisionales previas o coetáneas a la interposición de la demanda, según el caso concreto. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar sobre estas medidas provisionales, de las previas y las coetáneas, sus especificidades y el procedimiento que se sigue para su adopción. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, comenzamos con el tema. En los procedimientos de familia contenciosos, como hay determinadas cuestiones que no pueden esperar a que el pleito se resuelva, es habitual que alguna de las partes solicite que se dicten unas medidas provisionales en lo que se sustancia el procedimiento principal, ya sea porque no existen unas medidas previas o porque habiéndolas han cambiado tanto las circunstancias que dieron lugar a las mismas que se hace necesario una inminente modificación de estas medidas sin que se pueda esperar a toda la tramitación del procedimiento. Por tanto, como vemos, estas medidas provisionales pueden ser solicitadas tanto para los procedimientos de divorcio o adopción de medidas paternofiliales, si los progenitores no se encuentran casados, como para los procedimientos de modificación de medidas. Las medidas provisionales, como veremos, pueden ser solicitadas de manera anticipada a la interposición de la demanda o de manera coetánea a la misma. Y aunque básicamente la idea y la finalidad de las medidas en sí es la misma, en función de que se soliciten de una u otra forma, se tendrán que observar algunas particularidades que abordaremos a lo largo de este programa. Como digo,
La finalidad de estas medidas provisionales no es más que regular de manera temporal, mientras se resuelve el procedimiento principal que contendrá el pronunciamiento sobre las medidas definitivas, una serie de cuestiones que no pueden esperar, tales como la guardia y custodia de los hijos menores y todo lo relativo a los alimentos y comunicaciones. ¿Qué pasará con la vivienda familiar? ¿Cómo se asumirán las cargas del matrimonio, en caso de que estén casados? Y la administración y disposición de los bienes. Así, por ejemplo, para el caso de que se pretenda ejercitar una demanda de divorcio, se pueden interesar las medidas indicadas, bien con la propia demanda, bien con anterioridad a la misma. En muchos casos, sobre todo cuando los progenitores llegan a un acuerdo, las medidas provisionales adoptadas terminan por convertirse en medidas definitivas. En otros, pues no. Las medidas definitivas resultantes del procedimiento son radicalmente distintas a las adoptadas inicialmente. Yo en cualquier caso no soy muy partidario de que aunque se alcance un acuerdo por los progenitores en la propia vista de medidas provisionales, se eleven directamente a definitivas. No por nada, sino porque en el lapso de tiempo desde que se acuerdan las medidas provisionales hasta que se fijan las definitivas, puede verse si las mismas están siendo efectivas y completas o si generan algún tipo de problema en su cumplimiento. Yo que sé, algo que no se haya establecido de manera precisa o lo que sea. Por eso, mi consejo es que ante un acuerdo de última hora sobre las medidas provisionales, no caigamos en la tentación de, por economía procesal, elevar las mismas a definitivas, salvo que lo tengamos muy claro. Y si este es el caso, quizás sea mejor reconducir el procedimiento a mutuo acuerdo para establecer tranquilamente las medidas definitivas. Hay que tener en cuenta que unas medidas paternofiliales deben regular las relaciones de los progenitores con sus hijos de una manera que no dé lugar a dudas sobre su cumplimiento. Y bueno, esto no siempre se consigue, os lo puedo prometer. A veces han llegado a mi despacho medidas que dan miedo verlas y que para saber lo que se quiere decir sobre una determinada cuestión concreta hace falta un estudio y análisis profundo. En definitiva, y para no enrollarme mucho ni salirme del tema tampoco, debes tener claro que unas buenas medidas deben ser claras y resolutivas para que puedan ser cumplidas, evitando posibles desavenencias entre los progenitores a la hora de su interpretación y de cara también a posibles ejecuciones cuando alguien unilateralmente sea parte de las mismas. En nuestro programa número 17 ya ofrecí algunos consejos prácticos para la elaboración de un convenio regulador, que desde luego si aún no has escuchado te animo a que dediques un minuto porque profundiza mucho sobre estas cuestiones. Bueno, ya que sabemos para qué sirven las medidas provisionales y cuándo se piden, veamos ahora cuál es el marco normativo de estas medidas. Bien. Las medidas provisionales previas a la admisión de la demanda aparecen reguladas en los artículos 771 y 772 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, derivado de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Civil en relación con los artículos 102 y 103 del mismo texto legal. Las cuestiones más importantes de las medidas provisionales previas que debes saber es: la primera, que su solicitud no requiere la intervención del letrado ni representación de procurador. No obstante, sí que será necesaria la intervención de estos profesionales para todo escrito y actuación posterior. Por ello, desaconsejo enormemente hacer la solicitud sin asesoramiento letrado porque son temas muy serios y delicados en los que conviene que estemos muy bien asesorados desde un primer momento. La segunda cuestión importante a saber es que estas medidas quedarán sin efecto si en el plazo de 30 días desde el día siguiente en que fueron adoptadas no se presentara la demanda. ¿Cómo se tramitan estas medidas provisionales previas? Pues conforme al artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una vez efectuada la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia citará a los cónyuges y, si hubiera hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que intentará un acuerdo entre las partes. Como ya he dicho, a esta comparecencia deberán acudir las partes asistidas por abogado y representadas por procurador. Si no hubiera acuerdo de los cónyuges sobre las medidas a adoptar, o si dicho acuerdo no fuera aprobado en todo o en parte por el tribunal, se oirán las alegaciones de los concurrentes y se practicará la prueba que estos propongan y que no sea inútil o impertinente, así como la que el tribunal acuerde de oficio. En definitiva, se trata de una mini vista que se celebra con carácter previo a la celebración del juicio como tal, ¿vale? De hecho, se trata como una pieza separada del procedimiento principal. Finalizada la comparecencia, el tribunal resolverá mediante auto contra el que, y esto es importante, no cabe recurso alguno.
Otra cuestión que también es importante: la falta de asistencia sin causa justificada de alguno de los cónyuges a la comparecencia podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el cónyuge presente para fundamentar sus peticiones sobre medidas provisionales de carácter patrimonial. Y a grandes rasgos, esto es lo más importante que debe tenerse claro sobre las medidas provisionales previas a la interposición de la demanda. Te recomiendo que eches un vistazo a los artículos indicados, ya sabes, 771 y 772 de la LEC, así como los artículos 102 y 104 del Código Civil. Pasemos ahora a hablar de las medidas provisionales coetáneas. Su marco jurídico aparece recogido en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 102 y 103 del Código Civil. En este caso, la solicitud de medidas provisionales se efectúa al tiempo de la presentación de la demanda y no antes. Por tanto, aquí no operan las dos salvedades que decía con anterioridad. Esto es, resulta preceptiva desde el minuto cero la intervención del letrado y procurador, puesto que la petición se hace en el propio escrito de demanda, aunque sea a través de otro sí, eso sí. Y, por lo mismo, la vigencia no queda condicionada a la presentación posterior de la demanda, sino que quedarán vigentes en todo caso hasta que se dicte una medida definitiva. Estas consecuencias son de pura lógica si te detienes un segundo a pensarlo. Son cuestiones que aquí no tienen ningún sentido. La solicitud de estas medidas se sustanciará conforme a lo prevenido en el artículo 771 de la ley. Esto es, de la misma manera que las medidas provisionales previas y de la misma forma contra el auto que se dicte no cabrá tampoco recurso alguno. Algunas cuestiones comunes que suelen plantearme. Si la parte actora no ha solicitado las medidas provisionales, ¿pueden ser solicitadas por la parte demandada? Sí. En este caso, obviamente, solo pueden ser solicitadas las coetáneas y se hará con la propia contestación a la demanda. Otra cuestión. Juanma, has dicho antes que las medidas provisionales se podían presentar también en las modificaciones de medidas. ¿Dónde viene eso? Sí, verá, el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su apartado tercero, establece que las partes podrán solicitar en la demanda o en la contestación la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Así de sencillo, no hay más. Ahora bien, ¿qué es mejor? ¿Solicitar medidas provisionales previas o coetáneas? Pues, aunque depende del caso y las circunstancias concretas, yo la verdad es que prefiero presentar medidas provisionales coetáneas. De hecho, es raro que solicite previas porque a mí personalmente me gusta prepararme los 360 grados de la estrategia de defensa de derechos de mi cliente antes de comenzar cualquier tipo de actividad judicial. Por ello, con mi metodología de trabajo concreta no tiene quizás mucho sentido la interposición a medidas provisionales previas. Además, eso de que dejen de tener vigencia si por lo que sea no se presenta la demanda después, pues no sé, como que me parece más una manera de añadirse carga y trabajo adicional sin más. Pero vamos, que ambos caminos permiten llegar a un mismo punto, establecer unas medidas provisionales. ¿No sé? ¿Qué piensas tú? ¿Tienes una visión diferente? Me encantaría recibirla. Te recuerdo que puedes hacérmela llegar desde nuestra página web cafejurídico.es, desde donde también podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Ya sabes que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector: iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Deezer, Google Podcast, YouTube y así hasta 35. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Toca irse ya, no sin antes agradecerte tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.